Polín. Historias, personajes, lugares. Bienvenidos, seguro que están deseosos de escuchar el saludo universal de Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué historia de esas tan interesantes que investigas rastreando en las fuentes originales polacas en muchas ocasiones? Sí. Y pues hoy también es el resultado de mis búsquedas. ¿Te acuerdas que en varias veces en nuestro Polín hablamos del mundo del cine? Sí. ¿No? De las relaciones del cine polaco, americano, el cine yiddish y el papel de los judíos polacos en el nacimiento y el desarrollo del cine mundial, ¿no? Normalmente hemos hablado de los años de principios del siglo XX, de los años 30, de la meca del cine yiddish que era Nueva York y después Varsovia, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes directores de fotografía del cine americano, que se llama Adam Hollander. Y todo porque he escuchado una larga entrevista que hizo en la radio polaca nuestro amigo Remigiusz Grzela, que es el director artístico del Teatro Judío, Sí. que tiene un programa de entrevistas que se llama Entrevista Río, y son interesantísimas con las personas con las que habla y la forma de la que habla, pues yo soy seguidora de este programa. Así que he escuchado este programa y digo, qué temazo para nosotros, ¿no? Totalmente, gracias por compartirlo. Así que vamos a hablar de la vida de este hombre, Adam Hollander, que sería un material para hacer más de una película, desde luego. Como mucha gente que ha nacido en la primera mitad o los años antes del año 40 del siglo XX, pues también Adam, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, él tenía solamente 2 años y medio. Y poco antes de la guerra, su padre, él nació en Cracovia. Poco antes de la guerra, su padre, que era abogado, y sabiendo que la guerra se avecinaba, trasladó a toda su familia y él también se fue desde Cracovia a Lvov, pensando que ahí estarían más seguros. Pero en septiembre del año 1939, la Unión Soviética atacó Polonia y los rusos ocuparon la ciudad, y ya en invierno del año 1940, Adam, que tenía 3 años, no llegaba a 3 años todavía, y toda la familia, los padres, fueron deportados a Siberia. Y pasaron un viaje tremendo, viaje que duró 2 meses en vagones de ganado hasta llegar a Gulag, y el niño recordaba solamente el hambre, el frío y la suciedad que reinaba en los vagones, y mucha gente que había muerto en los vagones durante el viaje, ¿no? Estos eran los terribles recuerdos de la infancia de Adam. Y Adam y sus padres pasaron 6 años en un campo de trabajo, pero campo de concentración siberiano. La familia vivió estos 6 años en una cabaña de madera, pero una cabaña sin electricidad, sin aseo, sin agua corriente. Y además compartían la casa con otra familia, una familia de Estonia y un abogado de Moscú. Y el campo estaba rodeado de alambres y tenía torres de vigilancia. En cada una de ellas pues había un guardia soviético armado, ¿no? Sus padres eran de clase alta. Su padre era juez del tribunal provincial y su madre era hija de un abogado de Tarnów, educada en Suiza, que hablaba 4 idiomas, pero ahí en el campo pues tenía un solo objetivo: sobrevivir y ayudar a sobrevivir a su familia. El padre trabajaba en la taiga talando árboles, y ella intentaba conseguir comida, por ejemplo,
durante el verano recogía hierbas que crecían en el campo, cocinaba sopas, hacía conservas si era posible, pues todo era muy difícil. Incluso tejió unas botas de fieltro para su hijo y Adán pasó los siguientes tres inviernos con estas botas que estaban hechas por su madre con mechas de algodón para lámparas, tejidas, ¿no? Como si fueran de punto. Y el niño cuando llegó a la edad de escolar, pues todos los niños del campo iban a un colegio fuera del campo, ¿no? Los llevaban y ahí a los niños les daban comida. Entonces él a veces en los guantes guardaba un poquito de comida para sus padres que tenían hambre. En Gulag vio su primera película de la vida. Un verano llegó un camión con soldados soviéticos y un proyector y los prisioneros se sentaron y vieron una película de Hollywood de los años 30, pues llena de lujos, mesas, que no cabía más comida sobre esta. Y ellos, hambrientos, miraban todo esto. Adam recordaba esta película, recordaba toda su vida, ¿no? Recordó toda su vida. Y en el año 45 terminó la guerra, pero los padres no pudieron volver a Cracovia hasta el año 47, porque primero los trasladaron a una ciudad, luego a Odessa, y solo 6 meses después llegaron a Cracovia. El padre recuperó el trabajo como juez y recuperaron también el piso, el apartamento que tenían, que era un lujo en comparación con lo que habían tenido en la Unión Soviética, aunque la casa estaba totalmente vacía por dentro porque saqueada. Incluso un vecino de la misma casa presumía de que tenía sus muebles, ¿no? Pero no podían hacer nada. Lo más difícil era aceptar que prácticamente toda la familia, familiares, amigos que habían muerto en el Holocausto, asesinados en los campos de exterminio, fusilados, asesinados por los alemanes, pero también por los polacos, lo que le dolió a su padre profundamente, ¿no? Adam entró en un instituto y sus padres le regalaron la primera cámara. Y el niño se aficionó y además se ganaba el dinero extra trabajando en un laboratorio fotográfico. Y comenzó a estudiar en la Facultad de Arquitectura, pero su amor por la fotografía resultó ser más fuerte. Y presentó su portfolio a la Escuela de Cine de Łódź, la famosa Escuela de Cine de Łódź, y se convirtió en estudiante de fotografía, de dirección de fotografía. Y él decía, creo que fue la mejor época de mi vida. Mis compañeros y yo compartíamos una misma pasión. No era una escuela de la que salías corriendo a casa nada más terminar las clases. Vivíamos por y para el cine. Y de aquella época son sus amistades, por ejemplo, Roman Polański o Krzysztof Zanussi. En el año 1966 ya empieza a trabajar y graba su primera película, una serie para televisión que conocen todos los polacos que tienen más de, bueno, todos, porque la siguen reponiendo en la televisión polaca sobre 4 soldados, los 4 del tanque y el perro. Una serie de culto de la época que todavía se sigue viendo de vez en cuando. Luego, poco después, llegó el año 68 y él se marchó de Polonia. Se embarcó hacia Canadá en el transatlántico Batory, que era un transatlántico polaco de los años 30. Y dice que hasta el día de hoy conserva el billete de vuelta en su apartamento en Nueva York, aunque el barco ya no existe porque fue desguazado. Y después de 11 días duró el viaje, llegaron a Montreal y ahí en Montreal tomó un autobús a Nueva York. Y llevando en el bolsillo $100 y un mapa de la ciudad con los hoteles baratos marcados, llegó
a Manhattan, llegó al centro, al corazón de América, ¿no? Él dijo que la impresión que le causaron los rascacielos de Manhattan, luego recreó fielmente en la película El Cowboy de Medianoche. Él fue el director de fotografía de esta película. Y en Nueva York, claro, la formación de él como operador de cámara pues no impresionó a nadie. Tuvo que trabajar como camionero, transportaba equipos de iluminación, conectaba aparatos, etcétera, para una empresa de anuncios. Y una vez faltó en el trabajo uno de los cámaras, entonces él hizo una toma. Luego pasó la misma situación otra vez y luego al final tuvo otras oportunidades. Al final ascendió e hizo documentales y anuncios, ¿no? Y gracias a un señor que se llamaba Howard Ziff, que era entonces el rey de la publicidad neoyorquina, conoció al director John Schlesinger, que era británico, ¿no? Y era un personaje importante del cine mundial por la película Darling, ¿no? Por la que fue nominado al Oscar, ¿no? Y John Schlesinger buscaba director de fotografía para su primera película estadounidense. Y gracias a las sugerencias de Roman Polanski, Adam consiguió este trabajo y en el año 1969 se puso detrás de la cámara de la película El Cowboy de Medianoche. Y él cuenta que intentó plasmar la brutal belleza de Nueva York y la realidad de la calle. Y el resultado fue que es una de las películas legendarias, ¿no? del cine americano. Incluso antes de hacer esta película, de presentarla en las pantallas, el famoso fotógrafo que se llama Jerry Schatzberg se puso en contacto con Hollander y le propuso rodar juntos una película que se titulaba Narcómanos. Y Adam cuenta que la película fue un viaje a un territorio que él conocía muy bien, porque vivía en una plaza que la llamaban popularmente Parque de las Agujas, ¿no? No entendemos por qué, ¿no? Porque era Sherman Square, donde todo el vecindario estaba pues lleno de vendedores de droga y de los que se drogaban en este parque. Y el éxito de esta película hizo que a Adam le llovieron propuestas, ¿no? Y además ya podía incluso permitirse el lujo de ser exigente. Luego rodó más películas con Schatzberg, con Paul Newman y en el año 1995 ocurrió algo muy importante, una gran aventura artística que fue el encuentro con dos directores, y no solo directores, Wayne Wang y Paul Auster, y trabajaron juntos los tres en el díptico neoyorquino compuesto por las películas Humo y Brooklyn Boogie. Era el homenaje al barrio de Brooklyn, ¿no? Aquella clave multicultural de Nueva York. Y Adam Hollander se declara gran enamorado de Nueva York y de su diversidad y su belleza, y conocedor también de esta ciudadano de Nueva York, porque él sigue viviendo ahí. Y así que estos directores dijeron, bueno, es la persona que tenemos que contratar para hacer esta película. Y crearon estas dos películas homenaje a Nueva York. Y decía Adam que ahora, pues ya a su edad ya le cuesta más decidir qué va a hacer, porque una película buena o una película mala cuestan el mismo esfuerzo, ¿no? Por eso rechaza las propuestas mediocres, siempre espera algo que es satisfactorio, ¿no? Después, desde que se marchó a Estados Unidos, solamente una vez colaboró con director polaco, con Agnieszka Holland, en el año 88, cuando rodaron
matar a un sacerdote, que era una película sobre el asesinato del legendario capellán del sindicato Solidaridad, ¿no? Él decía, intentamos recrear la atmósfera de Polonia, retratar el conflicto entre la seguridad del Estado y la Iglesia. Yo ya no conocía esa Polonia, pero había leído sobre ella. Seguía todos los artículos sobre Polonia en el New York Times y en la revista Cultura de París. Había varias personas que conocían bien estos asuntos, sobre todo Timothy Garton Ash. Pero esta película me permitió volver a respirar el aire polaco. Adam Hollander estuvo recientemente en Polonia, que visita regularmente desde que Polonia se convirtió en un país libre, ¿no? Él dice que él nunca se planteó el tema si se siente menos polaco, menos polaco judío, más americano, etc. Aunque vivió la gran parte de su vida en los Estados Unidos. Él dice que es un ejemplo de que es posible amar dos países y dos naciones a la vez, ¿no? Y este año, en noviembre, Adam Hollander cumplirá 89 años, así que tenemos que desearle muchos años de buena salud, porque es un tesoro para el mundo del cine y la cultura general, porque viaja por el mundo dando conferencias, reuniéndose con estudiantes de cine, etc. Y las salas siempre están llenas a rebosar porque Adam Hollander es un referente en este oficio, ¿no? Así que hoy hemos conocido a Adam Hollander y espero que guste este programa de hoy. Bueno, seguro que sí. Los que somos cinéfilos, te agradecemos un montón que nos lo hayas dado a conocer y vamos a ver esas películas fijándonos más en el trabajo del maestro de la luz, del director de fotografía. Muchísimas gracias, Elżbieta. Te esperamos en el próximo programa. Gracias.